Hola, muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil y del PARExplore RM Surponiente, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y a todas quienes nos acompañan y les damos la bienvenida al segundo webinar del ciclo Recursos Hídricos y Medio Ambiente, que se realiza cada 2 jueves a las 14:30 horas a través de los fanpage del Departamento de Ingeniería y del PARExplora. Les vamos a pedir un poco de paciencia, vamos a dar unos minutos para que las personas que van a conectarse con nosotros estén conectadas a esta transmisión. Mientras esperamos esto, aprovecho de contarles que esta serie de webinar, donde participan varios académicos y académicas del Departamento de Ingeniería Civil, es parte de la iniciativa Ciencia Ciudadana del PARExplora RM Surponiente. Esta es una iniciativa que tiene por objetivo poder acercar la ciencia a la comunidad y mostrarles que es una herramienta que los puede ayudar a resolver problemáticas cotidianas. Durante el año 2019 trabajamos en las comunas de Calera de Tango, Estación Central, El Monte y Maipú, junto a los vecinos de esas comunas y buscamos problemáticas que eran importantes para ellos y decidimos realizar una investigación ciudadana sobre recursos hídricos. Este seminario en el que nos encontramos hoy nos permite conocer diferentes aspectos que están vinculados al agua que nos van a ser de utilidad en el desarrollo de esta investigación ciudadana. Para dar inicio al tema que nos convoca el día de hoy, donde además se celebra el Día Nacional de la Ingeniería, quiero contarles que estamos muy felices de encontrarnos en este espacio para hablar sobre el ciclo del agua en Chile, cuál es el balance hídrico actual y cómo podríamos enfrentarnos a las situaciones futuras. Para esto nos acompaña el doctor Pablo Mendoza, quien es hidrólogo y tiene una gran trayectoria. Pablo es egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se tituló como ingeniero civil y además obtuvo el grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Recursos y Ambiente Hídrico. Además, Pablo es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Colorado en Boulder, de Estados Unidos. Una vez que terminó su estadía en el extranjero, él volvió a su alma mater, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde es académico y realiza investigación en el área de la hidrología. Bienvenido, Pablo, te agradezco que compartas con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Lucía. Bueno, les recuerdo a todas y todos quienes nos acompañan que pueden enviar sus preguntas a través de los fanpages del Departamento de Ingeniería Civil y del PARExplora RM Surponiente. Nosotros vamos a recoger todas estas preguntas y las vamos a responder al final del seminario de Pablo. Ahora sí, Pablo, te invito a que compartas con nosotros sobre el tema que nos vienes a contar hoy, que es ¿cuánta agua traerán nuestros ríos en las próximas décadas? Súper. Muchas gracias nuevamente, Lucía, por la introducción. Y también gracias a quienes están conectados o conectadas viendo esta presentación. ¿Ya? Entonces, ¿se ve todo ok? Ya, súper. Muchas gracias, Lucía. Bueno, como les contaba nuestra moderadora Lucía, mi nombre es Pablo Mendoza, soy hidrólogo, también soy ingeniero civil, a mucha honra, así que aprovecho también de mandar un saludo a todas las ingenieras e ingenieros de Chile. Y hoy día les quiero hablar un poquito, darles un relato en torno a esta pregunta. ¿Cuánta agua traerán nuestros ríos durante las próximas décadas? Que en realidad es una pregunta súper compleja que tiene distintos elementos que hay que ir abordando antes de recién llegar a algunas respuestas al respecto, ¿sí? Entonces, antes de empezar, quisiera también agradecer a una gran cantidad de colaboradores que han contribuido con figuras y resultados que y también ideas que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Este grupo de personas que están listados acá y liderados por la profesora Jimena Vargas forman parte o han formado parte en sus diversas etapas del proyecto de actualización del balance hídrico nacional, ¿sí? Ok, entonces la agenda que tengo para esta tarde
Primero voy a dar un poco de motivación, contexto, ¿ya? De por qué es interesante hablar del agua, de cuánta agua van a traer nuestros ríos, ¿ya? En segundo lugar, voy a hablar de algunos conceptos básicos que serán útiles para quienes no están familiarizados con el tema y para que puedan seguir la narrativa de esta presentación con mayor facilidad, ¿sí? Después voy a hablar un poquito de qué es lo que oficialmente sabemos de la hidrología en nuestro país. Posteriormente, contarles un poquito de en qué ha consistido la iniciativa de actualización del balance hídrico nacional que comenzó el año 2016. Y finalmente, algunas luces, ¿ya? Respecto a la pregunta que da título a esta presentación: ¿cuánta agua vamos a tener en el futuro? Y finalizar con algunas perspectivas, ¿ya? Bueno, para empezar, quisiera mostrarles este pantallazo de Google, que ustedes pueden replicar desde sus casas. A mí me encanta googlear, ¿ya? Así que si ustedes googlean rápidamente recursos hídricos, cambio climático en Chile, uno encuentra una infinidad de resultados, como aparece acá: estudio de cambio climático, recursos hídricos, aparecen conceptos como adaptación, y así, si uno repite el ejercicio en inglés, nuevamente, imagínense, más de 2 millones de resultados en menos de un segundo, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo relevante que es el tema agua en el contexto nacional. O sea, todo el mundo, todos queremos saber, en el fondo, cuánta agua vamos a tener, ¿ya? A distintas escalas de tiempo, ya pensando, ok, cuánta agua vamos a tener no solamente mañana, no solamente los próximos meses, ojalá saber los próximos años o décadas, ¿sí? Para hacer una planificación correspondiente, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso del recurso hídrico, ¿ya? También les quería recordar que Chile es un país bastante diverso en todo lo que tiene que ver con características físicas, ¿ya? Como se puede ver en esta figura, donde vemos el desierto de Atacama, el altiplano, los valles centrales, ¿sí? Entonces, la extensión que tiene Chile, ¿ya? La extensión latitudinal y también la cercanía con la costa y las montañas nos permiten tener una variación importante, ¿ya? Entre lo que es la precipitación, ¿ya? Desde menos a más a medida que nos acercamos a la cordillera, y también un aumento de la precipitación hacia el sur, ¿sí? Entonces, en esta figura, a su mano derecha, lo que podemos ver son puntos de salida, ¿ya? Que representan a distintas cuencas del territorio nacional, ¿ya? Que se encuentran en régimen natural. El índice que vemos graficado ahí corresponde al índice de aridez, ¿ya? Que simplemente mientras más grande es este índice de aridez, que es una tasa, la tasa de evapotranspiración potencial dividido la precipitación, mientras más alto, mientras más rojo es el color, significa que estamos en condiciones más áridas, ¿ya? Entonces, de ver esta figura, uno inmediatamente nota que Chile es especial, ¿ya? Que tenemos un gradiente climático importante a lo largo del territorio, ¿sí? Y bueno, en las últimas décadas ya han aparecido bastantes estudios que están documentando tendencias, ¿ya? Tendencias en distintas variables hidroclimáticas, ¿ya? En este caso particular yo quería mostrarles un ejemplo de un trabajo que se publicó hace ya más de 10 años, donde se documentaron tendencias de temperatura, ¿sí? Y donde, bueno, una de las conclusiones es que, ok, en el Valle Central y en la costa occidental existe una tendencia al aumento de las temperaturas, mientras que en las zonas costeras una disminución de las temperaturas, ¿ya? Ahora, en el contexto de la preocupación por el cambio climático, ¿ya? Sobre todo lo que está pasando en los valles interiores del territorio nacional y en zonas andinas, este aumento de temperaturas. La pregunta es, ok, ¿cómo se proyectan estas tendencias si uno piensa en las próximas décadas, hacia finales del siglo XXI? ¿Ya? Y lo más importante, cómo esa tendencia al calentamiento que estamos observando en la actualidad va a afectar la disponibilidad de agua, ¿ya? Para distintos usos. Otra pregunta relevante, también en el contexto de cambio global, tiene que ver con los eventos extremos, ¿ya? Y esta es una diapositiva que me encanta utilizar para todas las presentaciones porque es bastante dramática, ¿ya? Muestra dos tipos de eventos extremos. Por una parte tenemos crecidas, ¿ya? Acá hay fotos de eventos
históricos como la crecida del río Mapocho en el año 86, el río Teno en el 2008, el río Cautín el año 2006, ¿ya? Y por otra parte tenemos fotos asociadas al evento de la mega sequía que nos está afectando desde el año 2010 aproximadamente, ¿sí? Entonces una pregunta clave es, ok, si estamos en un contexto de que el clima está cambiando, ¿sí? Y que eso está afectando a los recursos hídricos, ¿qué es lo que va a pasar con estos eventos extremos? ¿Van a ocurrir con mayor frecuencia? ¿Van a ser más intensos? Son preguntas que todavía que están siendo abordadas y que son relevantes, ¿sí? No solamente para la comunidad científica, sino que también para la comunidad de tomadores de decisiones, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta medular de esta presentación, ¿cuánta agua traerán nuestros ríos en las próximas décadas? Yo creo que como muchos y muchas de ustedes instruyen desde la casa, esta respuesta no es para nada trivial, ¿ya? Y para eso hay que darse una vuelta bastante larga, ¿sí? Y esta presentación, el espíritu de esta presentación es más contarles un poquito en qué consiste esa vuelta larga que tenemos que darnos para finalmente obtener algunas respuestas, ¿sí? La primera tiene que ver con el concepto de ciclo hidrológico que voy a abordar en la siguiente diapositiva. La hidrología como disciplina que se dedica a estudiar el ciclo del agua, ¿sí? Ciclo hidrológico, ciclo del agua, son términos que se utilizan de manera indistinta, ¿ya? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Sí? Cómo nosotros, nuestra comprensión del ciclo hidrológico en cuencas específicas, eventualmente podemos llevarla a un modelo hidrológico que eventualmente nos permita hacer predicciones, ya sea en el tiempo o en el espacio. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos nosotros hacer una conexión entre el cambio climático, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos de variables climáticas en el futuro? ¿Cómo eso podemos llevarlos a un modelo hidrológico para finalmente generar proyecciones hidrológicas, ¿sí? Entonces, en el siguiente set de diapositivas voy a hablar por separado de cada uno de estos conceptos para proveer contexto de lo difícil que es la pregunta que intentamos abordar en esta presentación, ¿sí? Entonces, bueno, esta lámina extraída del USGS intenta ilustrar qué es el ciclo hidrológico. ¿Ya? Básicamente, el ciclo hidrológico, ciclo del agua, es una idealización, ¿ya? De cómo se mueve el agua, cómo se distribuye, dónde se almacena, hacia dónde se mueve, ¿sí? Entonces nosotros acá en esta lámina vemos distintos elementos, ¿cierto? En primer lugar vemos la precipitación, que puede caer en forma líquida o en forma sólida, ¿ya? Y acumularse en las montañas en forma de nieve, glaciares. Después esa agua eventualmente se derrite y empieza a escurrir, parte de ella puede escurrir por la superficie, otra parte puede penetrar la superficie del suelo en un proceso que se conoce como infiltración, ¿ya? Y también parte de agua puede ser almacenada en la vegetación, ¿ya? Desde ahí puede devolverse hacia la atmósfera, ¿ya? Ya sea por la evaporación de estas gotitas que quedan en las plantas o la transpiración de las plantas, y también finalmente hay una parte del agua que eventualmente llega a nuestros ríos, ¿sí? Que es de donde nosotros finalmente extraemos el recurso con distintos propósitos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay mucho dando vuelta en esta figura, ¿sí? Cada uno de estos globitos representa un proceso que a nosotros los hidrólogos nos interesa estudiar, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Por qué nos interesaría estudiar el ciclo del agua? Para responder una pregunta bastante simple, ¿ya? Que es cómo nosotros podemos, en primer lugar, generar conocimiento, ¿ya? De cómo es el ciclo del agua, ¿ya? Cómo la importancia relativa de algunos de estos procesos varía en el norte versus en el sur, ¿sí? Y finalmente, cómo utilizar todo este conocimiento para hacer predicciones de caudal, ya que es el volumen de agua por unidad de tiempo que pasa por nuestros ríos, ¿sí? Ahora, no puedo hablar del ciclo del agua sin mencionar qué es la hidrología, ¿ya? Yo soy hidrólogo y, bueno, la hidrología es la ciencia que aborda el agua en la Tierra, existencia, circulación, distribución, propiedades físicas, químicas y reacciones, ¿ya? Entonces, al final la hidrología ha mutado de cierta forma en las últimas 5 décadas a ser una práctica ingenieril en la cual nosotros determinamos
algún valor de caudal para diseñar un puente, ¿sí? Ha mutado desde esa rama a una subárea, ¿ya? Donde no solamente nos interesa hacer estimaciones de cuánta agua vamos a tener, sino que eventualmente nos interesa responder los por qué. Y dentro de la hidrología, ¿ya? Que se dedica a estudiar el ciclo hidrológico, existe este elemento que es la cuenca hidrográfica, que es la unidad básica definida topográficamente y drenada por un sistema de cauces superficiales, ¿ya? De manera tal, uno puede entender que una cuenca es simplemente el área, ¿ya? Que genera eventualmente todo el caudal que escurre por una sección de río o punto de salida, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es tan importante el concepto de cuenca? Porque muchos de los resultados y gráficos que vienen en láminas posteriores tienen este concepto, ¿ya? Y también asociado al concepto de ciclo hidrológico, cuenca hidrográfica, tenemos también el concepto de balance hídrico, ¿ya? Y el balance hídrico no es más que una caracterización de qué es lo que pasa con la precipitación, ya sea en forma líquida o sólida, una vez que toca la superficie de una cuenca, ¿sí? Entonces, en principio, ¿ya? Si uno habla en términos promedios anuales, ¿ya? La precipitación que cae sobre algún sistema físico, existen tres alternativas, ¿ya? Puede devolverse hacia la atmósfera, ¿ya? Que en un flujo que se llama evapotranspiración, y la evapotranspiración no es más que el conjunto de todos estos flujos de vapor de agua, ¿ya? Que se devuelven hacia la atmósfera, ¿ya? Y la evapotranspiración tiene muchas componentes, ya sea la transpiración de las plantitas, la sublimación, ¿ya? O paso de sólido a gas desde el manto de nieve, la evaporación del agua desde cuerpos de agua, valga la redundancia, etc. ¿Ya? Entonces parte de esta precipitación o se devuelve a la atmósfera como evapotranspiración o finalmente sale de la cuenca como escorrentía superficial o eventualmente una fracción se puede quedar almacenada. ¿Dónde? En distintas componentes, en la columna de suelo, ¿ya? En los acuíferos, eventualmente, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en balance hídrico, ¿ya? En principio, ¿ya? Uno esperaría que para periodos climatológicos, ¿ya? Digamos de 30 años o más, uno esperaría que la precipitación es aproximadamente igual a la evapotranspiración más la escorrentía, ¿sí? Y este concepto es clave porque si pensamos en un contexto de cambio global, una de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar con esta partición? ¿Ya? ¿Cómo va a cambiar? ¿Sí? Otro concepto que es súper importante, dado que estamos hablando de la hidrología, el ciclo hidrológico, cuencas, balance, es el de modelo hidrológico. ¿Ya? Y acá yo tengo una foto, un sitio que me encanta, la Reserva del Río Clarillo, donde alguna vez, como estudiante, tuve la oportunidad de ir para hacer aforos o mediciones de caudal, ¿ya? En español. Y acá nosotros vemos que hay distintos elementos, ¿cierto? Está la vegetación, tenemos cursos de agua, hay montañas, ¿sí? Entonces, el modelo hidrológico no es más que una simplificación del mundo real, ¿ya? Mediante la cual nosotros, la comprensión, toda esta comprensión que nosotros tenemos de lo que está pasando con los almacenamientos de flujos de agua, lo llevamos a un modelo computacional. ¿Ya? ¿Por qué? Para poder eventualmente simular todo lo que está pasando. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros queremos utilizar modelos hidrológicos? Principalmente hay dos usos. Hay uno que tiene que ver con ciencia básica, que es para cuantificar cosas que no podemos ver. ¿Ya? Muchas veces, nosotros la mayoría de las veces no podemos ver qué es lo que pasa con el agua en la columna de suelo, y eso es algo que un modelo hidrológico me lo puede entregar. Pero de manera más importante y en términos prácticos, ¿ya? Los modelos hidrológicos nosotros los utilizamos para hacer predicciones, ¿ya? Para poder cuantificar cuánta agua vamos a tener y dónde. Y finalmente otro concepto clave, que es el cambio climático, ¿ya? Cambio climático uno lo puede entender como una variación continua, ¿ya? Cuando hablamos de una variación continua, hablamos en el largo plazo, ya a la escala temporal de décadas o siglos, de condiciones climáticas promedio, ¿ya? O también en la variabilidad de alguna variable en particular,
¿sí? Entonces, para entender mejor el concepto de cambio climático, y esta es una figura que yo uso bastante en las clases de hidrología con mis estudiantes, es la comparación, ¿ya? Porque muchas veces también se habla de tiempo atmosférico, ¿ya? Que eventualmente es un concepto que nosotros utilizamos para describir el estado de la atmósfera, ¿ya? Y distintos fenómenos que ocurren desde la escala horaria hasta días, ¿ya? Y estirando un poquito más la historia, quizá meses, pero por lo general horas o días, ¿ya? Después aparece la variabilidad climática, ¿ya? Que tiene que ver con fluctuaciones de ciertas variables como precipitación y temperatura desde meses hasta décadas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, vamos a estar hablando de una fluctuación que llegó para quedarse y para perdurar por décadas, a lo menos, ¿sí? Entonces ahí aparece otro concepto que no quiero dejar de mencionar, ¿ya? Que tiene que ver con detección versus atribución. Ya en la primera slide nosotros veíamos un análisis de tendencia donde se detectaba un aumento de temperatura, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Cuando nosotros vemos a través de una serie de tiempo de alguna variable de interés como precipitación o temperatura, que hay un aumento o hay una disminución, ese ejercicio ya es lo que nosotros conocemos como detección. ¿Ya? Detección es cuando nosotros de manera cuantitativa decimos que hay un cambio, algo pasa, ¿ya? Pero no estamos explicando el por qué. ¿Ya? Los por qué, el ejercicio de explicar por qué la temperatura está aumentando, por qué los caudales están disminuyendo en nuestros ríos. Ese ejercicio es el que se conoce como atribución, ¿sí? Entonces, eso, por favor, a tenerlo en cuenta, ¿ya? Y finalmente, este es el último de mis conceptos, quiero hablarles un poquito sobre qué es una proyección hidrológica, que es al final el ejercicio que uno querría hacer para cuantificar cuánta agua vamos a tener en el futuro, ¿ya? Por proyección hidrológica, nosotros vamos a entender como una estimación futura, ¿ya? De almacenamientos y flujos de agua que eventualmente nosotros realizamos utilizando información de modelos climáticos, ¿ya? Y esta sí que es una vuelta bastante larga, ¿ya? Porque para poder generar una proyección hidrológica, hay que pasar por distintas etapas, ¿ya? En primer lugar, hay que, de alguna manera, definir alguna narrativa sobre escenarios de emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y si ustedes por ahí revisan, siguen el ejercicio de googlear, hay una gama de escenarios con respecto a emisiones de gases de efecto invernadero para las próximas décadas, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene un escenario sobre esas emisiones, esos escenarios ¿ya? Se utilizan para forzar un modelo que me simule el clima a la escala global. ¿Ya? Y ahí es donde entran los modelos climáticos globales, ¿ya? Para los cuales nosotros eventualmente tenemos que determinar condiciones iniciales, ¿ya? Posteriormente piensen ustedes que estos modelos climáticos globales tienen una resolución espacial gigante, ¿ya? Estamos hablando de 100, 200 kilómetros en muchos casos. La resolución, el tamaño de un cuadradito o de un rectángulo de un modelo climático global supera el ancho del país. Entonces, para que esa información sea de utilidad para los hidrólogos, necesitamos bajar esa información a la escala de interés mediante lo que se conoce como escalamiento o downscaling, ¿ya? Y finalmente, podemos utilizar la información de un modelo climático, ¿ya? Bajo un cierto escenario, a la escala de cuenca, podemos finalmente utilizarla para alimentar un modelo hidrológico y eventualmente generar gráficas como esta, ¿ya? Donde vemos un ejemplo de la cuenca alta del río Colorado, ¿ya? Un trabajo que se publicó en el 2012, donde nosotros vemos un conjunto de escenarios. ¿Ya? Esto es lo que constituye propiamente tal una proyección hidrológica. Se fijan que hay distintos trazos donde vemos que en general el caudal o escorrentía, la salida de esta cuenca está disminuyendo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, esto vendría a ser el producto de este ejercicio llamado proyección hidrológica, que como ustedes ven acá, tiene una cadena
bastante larga y compleja para poder finalmente llegar a estimaciones sobre disponibilidad hídrica en el futuro. Y bueno, ya para nadie es un misterio que el interés que existe sobre los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, ¿ya? Y aún así, hay bastante consenso en la comunidad que para hacer buenas proyecciones, o proyecciones más, es difícil hablar de una proyección buena o mala, porque eventualmente nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero digamos que para reducir la incertidumbre o incerteza en estimaciones de aguas futuras, ¿ya? Eventualmente nosotros deberíamos empezar por entender cómo es la hidrología ahora, ¿ya? Bajo condiciones climáticas presentes, ¿ya? Que es el espíritu de este trabajo. Y así han ido saliendo bastantes publicaciones reconociendo que la estacionariedad o hablar de un clima estacionario ya es impracticable, ¿sí? Y aún más cómo nosotros deberíamos abordar el problema del cambio climático en las ciencias hidrológicas, ¿ya? Para hacer, como decía, estimaciones menos inciertas sobre disponibilidad hídrica en el futuro, ¿ya? Y bueno, yendo a la pregunta, como les decía, para saber cuánta agua vamos a tener en el futuro, hay que empezar entendiendo cuánta agua tenemos ahora. Acá tengo un gráfico que es una porción de mapa del libro del Balance Hídrico Nacional, el documento que está vigente hasta nuestros días, ¿ya? Este documento se publicó el año 1987. Lo que nosotros vemos en el mapa son isolíneas, ¿ya? Líneas que unen puntos donde llueve exactamente lo mismo, o donde escurre exactamente lo mismo, o donde la evapotranspiración es exactamente igual, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, es el documento oficial por el cual muchos estudios se rigen, ¿ya? Muchos simplemente extraen la información que aparece acá, ¿ya? Ahora el balance hídrico tiene una historia bastante interesante porque fue impulsado por la UNESCO como metodología, nace en 1982, y desde ahí, año tras año, la DGA fue publicando estudios, ¿ya? Pero enfocados en cuencas o macrocuencas individuales, ¿ya? Entonces, como dice ahí, parte con estudios regionales, después intenta abordar distintos tipos de cuencas. Endorreicas son cuencas que no tienen una salida superficial, ¿ya? Entonces también se empezó a abordar en el norte, qué es lo que pasa con las cuencas endorreicas, ¿ya? Y el balance simplemente se basa en una ecuación de continuidad, ¿ya? Donde decimos que la variación en la cantidad de agua almacenada en una cuenca, ¿ya? Es igual a toda el agua que puede entrar, ya sea en forma de precipitación, aportes superficiales, aportes subterráneos, menos toda el agua que está saliendo, ¿ya? Y esa agua, ¿cómo puede salir? Puede salir de manera también superficial, puede salir de manera subterránea, puede salir como flujos de evapotranspiración, etc., ¿ya? Y acá en esta ecuación se permitió cierto error de tolerancia, ¿ya? Que en principio no debía ser mayor a una fracción de la escorrentía media anual, de aproximadamente el 10%, ¿sí? Entonces, finalmente, la DGA, después de hacer todos estos estudios a nivel regional, decidió hacer un proceso de homologación para todo Chile, dando como resultado este libro, ¿ya? Que es bastante valioso. O sea, si uno mira el libro, tiene información de este tipo. Tenemos lo esencial, ¿cómo es la partición? Y volviendo a la pregunta del principio cuando hablábamos de balance hídrico, ¿cómo es la partición de la precipitación entre lo que escurre, lo que eventualmente llega a la sección de un río, versus todos esos flujos de agua que se devuelven a la atmósfera, ¿ya? Y esa partición está documentada en forma de tablas o también en forma gráfica, ¿ya? Donde, por ejemplo, acá nosotros podemos chequear de manera bastante intuitiva que, por ejemplo, en el norte la mayoría del agua que precipita finalmente se convierte en evapotranspiración, ya la fracción de escorrentía es bastante pequeñita y eso se va revirtiendo a medida que nosotros avanzamos al sur del territorio nacional, ¿sí? Entonces, dado que han pasado bastantes décadas desde 1987, el 2016 la Dirección General de Aguas
pidió tanto a un equipo bastante grande de la universidad, incluyendo investigadores tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica, y liderados por la profesora Jimena Vargas, encomendó la misión de actualizar el documento oficial, el Balance Hídrico de Chile, utilizando toda la información hidroclimática que se ha recopilado en las últimas décadas, toda la información que esté disponible respecto a uso de suelo, con ello respecto a la cobertura vegetal, información de productos satelitales, etcétera, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, acá no voy a nombrar a todo el mundo, simplemente agradecerles, y son parte importante de esta presentación, todas las personas que estuvieron involucradas, sobre todo en las últimas etapas del proyecto. Como quizá alguno de ustedes va a reconocer algunas caras aquí, es un equipo bastante interesante. Hay gente que se dedica a estudiar más la parte de hidrología superficial como yo, climatólogos, meteorólogos, hidrogeólogos, ¿sí? Geógrafos, etc. ¿Ya? Y bueno, constituye en realidad el primer esfuerzo por caracterizar la hidrología completa a nivel de Chile continental, y últimamente también agregando Isla de Pascua, tanto para condiciones presentes como futuras. ¿Sí? Entonces, ahora bien, como parte de la actualización del balance hídrico nacional, y como les contaba recién, para saber cuánta agua vamos a tener en el futuro, lo más importante es entender apropiadamente cuánta agua tenemos ahora, ¿ya? Y por qué, dónde están los principales almacenamientos y dónde están los principales flujos de agua a lo largo del territorio nacional, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros debemos recurrir, adivinen aquí, a los modelos hidrológicos, ¿ya? Entonces, acá nosotros estoy mostrando un diagrama del modelo hidrológico BIC, de Variable Infiltration Capacity Model. Es un modelo que en realidad se ha utilizado bastante en distintas partes del mundo, ¿ya? Que simula las principales componentes no solamente del balance de agua, sino que también del balance de energía, algo en lo que no voy a andar mucho en esta presentación, ¿ya? Pero para darles una idea, el modelo, dentro de su intento por simular la realidad, tiene árboles, lo cual es importante, ¿ya? Se almacena agua en los árboles, hay evapotranspiración, ¿ya? Existe intercepción, los copos de nieve y la precipitación pueden quedar atrapados en nuestros árboles, se simula la evolución del manto nival, ¿ya? Y también tiene 3 capas de suelo para representar qué es lo que pasa con el contenido de humedad y el almacenamiento de agua en las zonas más profundas, ¿sí? Entonces, parte del ejercicio, recuerden que si queremos saber cuánta agua vamos a tener en el futuro, uno recurre a los modelos hidrológicos, ¿ya? Y para hacer predicciones uno tiene que entrenar los modelos hidrológicos, ¿ya? Y ese proceso de entrenamiento es el que se conoce como calibración, ¿ya? Entonces nosotros recurrimos a hacer una calibración del modelo hidrológico en régimen natural y evaluando con una serie de métricas, ¿ya? Acá tenemos un resultado para una de las cuencas, Río Liquene, Cerro Padre, donde en realidad nos dio bastante bien. Si se fijan, estas son series de tiempo de caudal medio mensual simuladas y observadas, ¿ya? En este caso las observadas están en negro y las simuladas están en rojo. Este es un tipo de calibración que en general nos dio bastante bien. Todos felices, ¿ya? Versus este resultado, ¿ya? En otra cuenca, Río Santo Domingo, en Rincona de Piedra, también, esta vez ubicada en la región de los ríos, donde si se dan cuenta fue mucho más difícil reproducir la estacionalidad. El rojo representa la simulación de caudales, estábamos teniendo mucha menos agua, lo que si bien en cierto modo es un poquito desmotivante, les quise mostrar 2 casos, un caso muy bueno y un caso comme ci, comme ça, que en realidad hay casos mucho peores, pero simplemente para ilustrar lo difícil que es representar adecuadamente la hidrología de las cuencas en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nuestras cuencas son muy distintas entre sí, desde el punto de vista climático y también fisiográfico, ¿ya? Entonces, algunas de las preguntas que nosotros hemos sido capaces de responder a lo largo del desarrollo del balance es, primero, ¿cómo se distribuyen, ¿ya? La precipitación y la temperatura en Chile? Estos son mapas, ¿ya? Ilustrando la precipitación media anual, ¿ya? En nuestras estaciones meteorológicas,
versus un producto grillado, producto grillado conocido como CR2Med, que fue impulsado por Juan Pablo Boissier, donde ustedes pueden ver cómo se distribuye, o eventualmente nos permitió este producto, saber cómo se distribuye la precipitación en zonas donde no hay información, precisamente qué es lo que sucede en alta montaña, ¿sí? Entonces, así como CR2Med nos permitió generar información nueva, ¿ya? En zonas donde no estábamos observando nada, lo mismo ocurre con la temperatura, ¿ya? Acá tenemos de nuevo la misma comparación entre observaciones a la escala puntual registrada en estaciones versus los resultados que nos da CR2Med para el mismo dominio de interés, ¿sí? Entonces, lección número 1, o primer gran outcome del balance, es que por primera vez nosotros fuimos capaces de caracterizar de cierta forma variables climáticas en lugares donde no teníamos información y para los cuales necesitábamos dicha información para finalmente correr nuestros modelos hidrológicos. Otra pregunta fundamental que nos ha permitido responder el balance hídrico nacional es ¿cómo varía la partición de la precipitación anual entre evapotranspiración y entre escorrentía? ¿Sí? Y esa pregunta es simplemente el balance, ¿ya? En el fondo, ¿cómo es el balance hidrológico anual? ¿Ya? Entonces, en este gráfico, lo que nosotros estamos viendo es, en el eje X, ¿ya? La escorrentía anual dividido por la precipitación anual. Básicamente, lo que nos entrega el eje X es cuánto de toda la precipitación que cae finalmente llega a la salida de nuestros ríos, ¿ya? Mientras que el eje Y nos está diciendo cuánto de toda esa precipitación anual eventualmente se devuelve, ¿ya? Hacia la atmósfera. Entonces, como se puede ver en esta figura, cada uno de estos puntos representa resultados de una cuenca específica, ¿ya? La diversidad hidroclimática en Chile es tremenda, ¿ya? Tenemos cuencas de la zona norte, donde la tasa de evapotranspiración puede llegar hasta el 90%, ¿ya? Mientras que a medida que nosotros nos movemos hacia el sur, la tasa de evapotranspiración va disminuyendo, pero del mismo modo es mayor la fracción de esa precipitación que eventualmente llega a las secciones de nuestros ríos, ¿sí? Y que pues, finalmente queda como recurso disponible para nuestro uso. Y otra pregunta relevante que el proyecto del balance nos ha permitido responder tiene que ver con la estacionalidad de los flujos y almacenamientos a lo largo del territorio, ¿ya? Entonces lo que vemos acá en el panel de la izquierda son alrededor de 100 cuencas en régimen natural a lo largo de, o cercano al natural, quiere decir que el grado de intervención humana es bastante pequeño, ¿ya? Vemos 4 grupos de cuencas o 4 clasificaciones de cuencas obtenidas respecto a cómo es su comportamiento hidrológico, ¿ya? Cómo liberan agua. Y lo que hemos descubierto para cada uno de estos 4 grupos es que la estacionalidad de distintas variables hidrológicas puede variar significativamente, ¿ya? Por ejemplo, acá en este diagrama, nosotros tenemos desde abril hasta marzo, ¿ya? Cómo van cambiando los distintos flujos hidrológicos, cómo van cambiando la precipitación en azul, ¿ya? ¿Qué fracción de esa precipitación se transforma en escorrentía, que es lo que se ve en la línea verde? ¿Qué fracción se transforma en evapotranspiración? ¿Y cuáles son las variaciones mensuales de almacenamiento? ¿Ya? Como se dan cuenta, bueno, estamos en la zona norte, acá en lo que es el verano para nosotros en Chile Central, es donde ocurre la mayor fracción de la precipitación, ¿ya? Y la mayor fracción de la evapotranspiración, ¿ya? Y así nosotros hemos podido aprender cómo esa estacionalidad va cambiando a medida que nos vamos moviendo por distintos grupos de cuenca hasta llegar hacia el sur, ¿ya? O sea, se fijan ya en el segundo o tercer grupo, ya ubicado más hacia el sur, tenemos una marcada presencia de precipitación entre los meses de abril y septiembre, ¿ya? Y la estacionalidad de la escorrentía va cambiando, ¿sí? Va cambiando los meses del año donde recibimos la mayor cantidad de agua en nuestros ríos, ¿ya? Desde cuencas donde la contribución es principalmente nival,
a cuencas donde la contribución es principalmente pluvial, ¿sí? Entonces, ok, era larga la vuelta. Entonces, como se han dado cuenta, la pregunta principal era ¿cuánta agua traerán nuestros ríos durante las próximas décadas? Hemos tenido un viaje por distintos conceptos para finalmente llegar a lo que es un modelo hidrológico en condiciones actuales, ¿ya? Y finalmente estamos en condiciones de proveer algunas luces sobre proyecciones hidrológicas futuras, ¿ya? Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia es que en realidad el título de esta presentación es ¿cuánta agua menos traerán nuestros ríos durante las próximas décadas? Y ya les voy a contar un poquito de cuánto menos estamos hablando, ¿sí? Como parte también de la actualización del balance hídrico nacional, una vez que nosotros hubiésemos sentado las bases de conocimiento, ¿ya? De cómo es el clima presente y cómo es la hidrología en el presente, el paso siguiente era utilizar modelos climáticos, ¿ya? Pasar esa información de la escala global a la escala de nuestras cuencas y responder a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar con la temperatura en las próximas décadas? ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos ver acá es la temperatura media anual obtenida para el periodo climatológico base del 85 al 2015. ¿Ya? Este mapa fue obtenido con el producto CR2Met. Y mapas de cambios proyectados en temperatura media anual, ¿sí? Entonces, básicamente, cada uno de estos mapas, este primer mapa, ya muestra el cambio que proyecta el modelo CCSM4, ya básicamente la temperatura media anual para 2030-2060 menos la temperatura media anual para el periodo 1985-2015, ¿sí? Entonces, en este proyecto nosotros trabajamos con 4 modelos climáticos que fueron escogidos en base a su capacidad de representar ciertos patrones climáticos característicos de Chile continental, ¿ya? Entonces, si uno mira estos mapas, en realidad no hay un gran misterio en cuanto a, wow, se está calentando Chile, ¿ya? Quizá por ahí hay discrepancias respecto a la magnitud de ese cambio. El signo es claro, ¿ya? Hay un mayor calentamiento, especialmente en las zonas del norte, ¿ya? Ese aumento de temperatura es esperable que vaya disminuyendo hacia el sur, y aparecen algunas discrepancias acá en el norte, en las zonas del norte grande, ¿sí? Y eso tiene que ver con la naturaleza de la naturaleza asociada a cada modelo, ¿ya? Cada modelo de cualquier tipo es, como les decía, una simplificación de la realidad, ¿ya? Entonces cada uno de estos modelos tiene una forma distinta de ver los sistemas climáticos o diferencias, o más que una forma distinta, ciertas diferencias, ¿ya? Entre cómo son los sistemas climáticos y cómo van evolucionando, ¿sí? Entonces, bueno, los modelos son distintos, no se ve tan terrible, podemos, o creemos que podemos vivir con eso, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón es qué va a hacer con la precipitación, y acá las mentes de muchos quizás podrían explotar, ¿ya? Entonces, como vemos, acá tenemos la distribución espacial de la precipitación media anual, de nuevo del producto CR2Met, para el periodo 1985-2015, ¿sí? Entonces, nuevamente, hicimos el ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar con la precipitación en el futuro? Acá vemos los resultados del CCSM4, donde en realidad hay heterogeneidad a lo largo del territorio. Chile centro-sur, bueno, en norte centro-sur se ve que hay una disminución, ¿ya? De la precipitación en algunos lugares más que en otros, aumentos proyectados de precipitación en la Patagonia, y por lo menos lo realmente sorprendente es qué es lo que pasa con los otros modelos climáticos respecto a la precipitación, algo que no se veía con tanto énfasis en cuanto a la temperatura, ¿ya? Es que en algunos casos los cambios proyectados de precipitación media anual son bastante considerables, ¿ya? O incluso para algunas zonas los modelos pueden ser opuestos entre sí, como es el caso del modelo CSIRO, que proyecta, al contrario de los otros modelos, una disminución en la precipitación media anual, ¿ya? Entonces esto es un antecedente que uno debe tener en cuenta cuando intentamos hacer proyecciones de cambio hidrológico, ¿sí?
Bueno, y finalmente tengo un set de figuras, ¿ya? Para ilustrar qué es lo que deberíamos esperar, ¿ya? Respecto a cambios proyectados tanto en la escorrentía medianual como en la evapotranspiración medianual, ¿sí? Entonces, lo que estoy mostrando en este panel es el cambio proyectado en ciertas cuencas, en un número de cuencas ubicados en las macrozonas norte y centro de Chile, ¿ya? Estos son los resultados que obtuvimos con el modelo climático CCSM, ¿ya? Entonces, en cada puntito, lo que nosotros vemos es un color que indica el cambio proyectado en la precipitación, ¿ya? La intersección de este puntito con el eje X muestra cambio proyectado en la escorrentía, ¿ya? O cuánta agua menos va a traer el río, en porcentaje, para hacerla más simple, ¿sí? Y la intersección con el eje Y nos dice, por ejemplo acá, para este río en particular, cuál es el cambio proyectado en la evapotranspiración. O sea, básicamente, esta figura está resumiendo qué es lo que va a pasar con el agua, ¿ya? En términos de promedios anuales en el futuro, para este periodo decadal del 2030 al 2060, ¿sí? Y vemos que en general existe, para este conjunto de cuencas analizadas de las macrozonas norte y centro, existe una disminución proyectada en precipitaciones que llega hasta un 30%, ¿ya? Y disminuciones en algunas cuencas de la escorrentía media anual de 60%. O sea, estamos hablando de que dependiendo del río, dependiendo de la cuenca, ¿ya? Y sección de salida que nosotros estemos analizando, podríamos esperar disminuciones en la cantidad de agua disponible de hasta un 60%, ¿sí? Ahora bien, no perder de vista que estos son los resultados que uno obtiene con un modelo climático, ¿ya? Eventualmente el ejercicio, y bueno, se puede hacer, y lo hicimos, repetirlo con otros modelos climáticos, ¿ya? Donde si bien el panorama general conversa bastante entre los modelos, conversan los modelos entre sí, en el sentido de que en las macrozonas norte y centro es esperable que haya una reducción de la cantidad de agua superficial disponible, ¿ya? Del agua que llega a nuestros ríos, y que hay también una disminución importante de la evapotranspiración. Existen diferencias bastante notables en cuanto a lo que son las magnitudes, ¿sí? Y por eso es una pregunta tan difícil de abordar, ¿cuánta agua vamos a tener en el futuro? ¿Ya? Porque ciertamente la elección de un modelo climático, y hay decenas de modelos climáticos, es una fuente de incerteza en cualquier estimación de balance hídrico futuro, ¿ya? Nuevamente el ejercicio lo repetimos en las macrozonas sur y parte del austral. En estos casos también se ve que existe una proyección a menos agua, ¿ya? Menos escorrentía por las secciones de nuestros ríos, hasta un 30%, aunque las proyecciones de evapotranspiración tienden a ser o tienden a discrepar entre distintos ríos que nosotros analizamos, ¿ya? Para algunas cuencas nosotros tenemos que la evapotranspiración va a aumentar, mientras que para otras va a disminuir, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos que los distintos modelos climáticos nos están diciendo, ¿ya? Que para un futuro cercano del 2030 al 2060 nosotros esperamos una reducción en la cantidad de agua, ¿ya? Que dependiendo del modelo puede llegar a ser de hasta un 40%, ¿sí? Y finalmente, otra pregunta relevante que también hemos intentado abordar a lo largo de estos ya 3 años de balance hídrico nacional es cómo va a cambiar la estacionalidad de las distintas variables, ¿sí? Entonces acá nuevamente, volviendo a nuestros 4 grupos de cuenquitas, los 4 grupos del norte grande, perdón, después grupo 2 de cuencas del norte chico, etcétera, ¿ya? Vemos que en los distintos grupos, ¿ya? Los cambios estacionales esperados pueden ir variando, ¿ya? De manera considerable, y eso tiene que ver con el diferente régimen hidrológico, tiene que ver también con los procesos hidrológicos dominantes, ¿ya? Y cómo la importancia relativa
de esos distintos procesos va cambiando a medida que nos vamos moviendo hacia el sur, ¿sí? Entonces, básicamente en estos gráficos lo que estoy mostrando son variaciones netas esperadas en precipitación mensual, en azul, en evapotranspiración, en color naranjo, y finalmente en color amarillo, variaciones esperadas en cuanto a la escorrentía, ¿sí? Entonces, en algunos casos, en la categoría 1 y 2, vemos que existe una disminución principalmente marcada desde el comienzo del periodo de deshielo. ¿Ya? Esta categoría 1 y 2 son cuencas donde el almacenamiento de nieve es súper importante, ¿ya? Mientras que a medida que nos vamos moviendo hacia las categorías 3 y 4, la importancia relativa de la nieve va disminuyendo y se vuelve más importante la contribución que tienen las tormentas líquidas durante el invierno al agua que finalmente llega a nuestros ríos. Bueno, para finalizar con algunas perspectivas, quizá una lección importante tiene que ver con la enorme variabilidad espacial a lo largo del territorio nacional, ¿ya? Tanto en características fisiográficas, climáticas y también en los distintos almacenamientos de flujo y agua, ¿ya? Yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es como, sobre todo en Chile, donde no hay, prácticamente no hay datos en cordillera. Básicamente no sabemos realmente cuánta precipitación está cayendo en montaña. Entonces hay una dificultad que tiene que ver con la escasez de datos y ante escenarios de cambio global. ¿Cómo nosotros podemos hacer mejores estimaciones de balance hídrico, ya sea presente o futuro? Otro desafío, del cual no he hablado en esta presentación, y no voy a hablar porque va a ser abordada en otra presentación, tiene que ver con el rol de los humanos en los sistemas hidrológicos. ¿Qué pasa con las extracciones de agua? Porque al final, a lo largo de esta presentación, he hablado principalmente de lo que es la oferta natural, ¿ya? Pero hay otra derivada, que es la demanda. Entonces, la disponibilidad hídrica tiene que ver con ese combate que existe entre fuerzas, ¿ya? Entre la oferta natural y finalmente la demanda. Y algo que es súper importante, si bien nosotros trabajamos durante un periodo de tiempo bastante largo para actualizar la base de datos del balance hídrico en todo el territorio nacional, yo creo que una perspectiva importante es no perder que todo este esfuerzo, todo este trabajo, debiese ser un esfuerzo constante, un esfuerzo viviente, ¿ya? El balance en sí como proyecto sería genial que pudiese tener continuidad y no que tuviésemos que esperar 30 años más para acordarnos que lo tenemos que actualizar, que es como sucedió con el balance del 87, ¿ya? Y finalmente quería agradecer al National Laboratory of High Performance Computing por toda la ayuda que nos han prestado para generar los resultados que he compartido con ustedes el día de hoy, ¿ya? Entonces, otro recordatorio, si bien en esta presentación ha estado enfocada todo lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico y la oferta natural, mi colega Miguel Lagos va a hacer más énfasis en todo lo que tiene que ver con demanda y cómo eso entra en juego con la oferta natural. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. Nos has hablado de un tema muy interesante y queda de manifiesto que la diversidad geográfica de flora, fauna de nuestro país también está representada en el recurso hídrico. Y que creo que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos de cuánta agua tenemos disponible o de cuántas precipitaciones están cayendo y que esas precipitaciones no son las mismas a lo largo de todo el país y tampoco desde costa a cordillera. Bueno, hemos recibido muchísimas preguntas a través de Facebook del Departamento de Ingeniería Civil y del Parexplora RM Surponiente. Y es el momento en que nosotros entregamos un poco la voz a todas estas personas que nos han estado acompañando. Y vamos a comenzar entonces con estas preguntas que nos ha enviado el público. Y la primera pregunta tiene que ver con los deshielos. Marcos Calabrín pregunta si hay algún estudio que nos indique cómo aprovechar el agua de deshielo sin impactar la naturaleza.
¿Cómo aprovechar el agua de deshielo sin impactar la naturaleza? Eso es algo, a ver, entendiendo por deshielo que es la fracción de agua que viene del derretimiento de las nieves. Yo creo que eso es algo que ya se está haciendo de manera natural. Eh, Simplemente toda esa agua, ¿ya?, que proviene del derretimiento eventualmente llega a los ríos y no necesariamente va a impactar la naturaleza. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es de Andrés Vivalos Pir y dice, en base a tu experiencia, para caracterizar hidrológicamente una cuenca, ¿es correcto seguir utilizando datos de los últimos 30 años o sería mejor disminuir esa cantidad de años debido al cambio climático? A ver, de mi experiencia uno tiene que utilizar todos los datos que tenga. Habiendo chequeado previamente la calidad de la información. O sea, todo lo que es quality check, hay que hacerlo sí o sí, ¿ya? Ahora, en los últimos 30 años probablemente tuvimos, y no probablemente, sino que fue así, distintos tipos de años. O sea, hay años secos, años normales, años más lluviosos, ¿ya? Entonces, para poder hacer predicciones hacia el futuro, la idea es aprender de toda esa diversidad o toda esa variabilidad interanual, ¿ya? Y enseñarle a nuestros modelos a ser capaces de reproducirlas para que en el futuro nosotros la podamos aplicar para hacer estimaciones de balance hídrico, ¿sí? Y esto aplica no solamente en un contexto de cambio climático, ¿ya? Pues si bien en esta presentación estuvo específicamente enfocado a ello, el potencial, ¿ya?, de utilizar una, un periodo hidroclimático diverso también puede ser aprovechado para hacer estimaciones de cuánta agua van a traer nuestros ríos, por ejemplo, en los próximos meses, ¿ya? O sea, eventualmente yo podría aprovechar toda esa riqueza que tienen mis datos, ¿ya?, de ojalá buena calidad, para mejorar, por ejemplo, los pronósticos de deshielo, ¿ya? Y hacer mejores estimaciones de cuánta agua va a llegar a nuestros ríos durante los meses de primavera y de verano, ¿sí? Perfecto. Y basado en esta variación que hemos tenido, porque el cambio climático es algo que llegó para quedarse y que ha modificado muchas de las cosas que estaban descritas en este balance hídrico del 87. Y desde el Ecoclub del Monte, alguien nos pregunta sobre cómo enfrentaríamos los futuros cambios en nuestro clima debido al cambio climático. ¿Qué pasará con el agua? ¿Qué sería lo más drástico que podríamos vivir? ¿Y qué acciones podríamos adoptar? Oh, qué heavy. Es una yo creo que nadie sabe a ciencia cierta la respuesta a esa pregunta. O sea, en primer lugar, hay que cuantificar, que es el ejercicio que nosotros hicimos, hay que cuantificar cuánta agua menos vamos a tener. Yo creo que ya es un hecho, eh, eh, hay hechos duros respecto al cambio climático, ¿ya? O sea, la temperatura va a aumentar, ¿ya? Las precipitaciones, hay tendencias a la baja de las precipitaciones de Chile central, va a haber menos agua disponible en nuestros ríos, y los rangos de variación ustedes ya los vieron, o sea, puede ser desde, no sé, un 20% hasta un 40%, ¿ya? Entonces, en primer lugar hay que hacer mejores esfuerzos para disminuir la incerteza relacionada con estimaciones de balance hídrico futuro. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? O sea, si no tenemos números menos inciertos, es más difícil tomar mejores decisiones, ¿ya? Y respecto a la adaptabilidad, hay todo un tema que tiene que ver con la forma en que nosotros utilizamos el recurso hídrico, ¿ya? Y yo creo que eventualmente nos puede llegar a afectar a nosotros como usuarios, desde cuánta agua utilizamos en la ducha o para lavarnos las manos, etc. ¿Ya? No quiero pensar mucho en escenarios catastróficos, pero hay todo un tema que tiene que ver con la adaptabilidad, ¿ya? De cómo usamos el agua, ¿ya? Cómo mejoramos nuestra infraestructura para usar el recurso que tenemos disponible, porque también hay otro aspecto que no hice mucho hincapié en la presentación, que una cosa es que vamos a nivel, en promedios anuales, vamos a tener menos agua en los ríos, ¿ya?
¿Cuánto? Puede ser bastante variable, ¿ya? De 20 hasta un 50-60% dependiendo del río. Hay otra derivada que tiene que ver con el cambio en la estacionalidad de los caudales, ¿ya? Porque esa disminución no es uniforme para todo el año, ¿ya? Sino que esa disminución es variable a lo largo del año. Entonces eso eventualmente va a afectar la forma en que, por ejemplo, nosotros administramos nuestros embalses, ¿ya? Las reglas de operación. Después, cómo nosotros podemos almacenar agua y que me alcance para poder regar mis cultivos durante las épocas de primavera y verano. O cualquier otra época del año, eventualmente. Sí, en esa misma línea, me preguntan sobre, perdón, que estoy buscando la pregunta, acá está. Patricio González tiene una pregunta con lo que tú referías de cuánto al agua que nosotros utilizamos para poder regar nuestros cultivos. Y él dice que al intervenir el curso de los ríos, específicamente para el sector de la agricultura, ¿se interviene también el ciclo hídrico? Al intervenir el curso de los... depende de dónde lo hagas. O sea, la pregunta de él tiene que ver con si se interviene el ciclo hidrológico de alguna cuenca en particular. Claro. Sí, dependiendo. O sea, si yo extraigo de una cuenca para llevar esa agua a otra, claramente es un flujo de salida que antes no tenía y que me afecta el balance y que por lo tanto me afecta el ciclo del agua dentro de mi cuenca, ¿ya? Que son derivadas que en esta presentación en particular yo no abordé porque trabajé quizá de manera un poco selectiva con cuencas, trabajamos con cuencas cercanas al régimen natural, ¿ya? Porque el objetivo que teníamos era bastante específico, era determinar parámetros físicos de modelos hidrológicos para posteriormente llevarlos a otras cuencas donde no teníamos información, que es otra historia, es otro problema que tuvimos que abordar en el balance y del cual no hablé en esta presentación. Bueno, tienes hartas preguntas referidas a las posibles intervenciones de las cuencas. Y Ya. Sofía pregunta sobre cómo calibrar modelos hidrológicos en cuencas altamente intervenidas, como la del río Maipo. Es muy Ajá. complejo considerar las demandas reales de todos los usuarios. ¿Cómo se subsana esta brecha? Ya, el approach normal es intentar pasar de la serie de caudales observados a una serie en régimen natural. ¿Sí? Y ahí hasta donde mejor sé, en Chile no tenemos series de tiempo de ese tipo, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen unas series de, no sé, 80, 90 años, con caudales naturalizados, como les llaman ellos, ¿ya? Donde simplemente tienen su serie de salida a nivel diario, la aplican en modo retrospectivo, cuáles fueron las distintas reglas de extracción hasta obtener los caudales en régimen natural. Esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Si yo quisiera calibrar mi modelo para conocer la hidrología natural, ¿ya? Otra forma de hacerlo es incorporar en mi modelo hidrológico de manera explícita, y hay herramientas que tienen aplicaciones más ingenieriles, ¿ya? Que tienen esta componente donde yo le puedo poner una boca toma a esta sección del río, o poner, no sé, algún embalse con una regla de operación y en la que eventualmente tú podrías considerar esas intervenciones para finalmente calibrar tu modelo, ¿ya? O entrenarlo, ¿ya? Calibrarlo, entrenarlo, para después hacer predicciones de cuánta agua vas a tener. Perfecto, perfecto. Y ahora hablando de los modelos en particular, ¿Sí? ¿es posible, pregunta Harold Yauca, si esta metodología se puede aplicar en cuencas que no tengan información hidrometeorológica previa? A ver, cuando dice información hidrometeorológica es sobre amplio, pero creo que primero un saludo a Harold. Y lo segundo, como bien tú decías, información hidrometeorológica es súper amplio. Voy a suponer que Harold se refería a cuencas donde yo no tengo caudal a la salida, ¿ya? Porque al final lo que nosotros queremos hacer es hacer predicciones de agua en zonas donde no tengo nada de información, que es una buena fracción de Chile. De hecho, en algún momento nosotros hicimos el ejercicio, y es un mapa que lamentablemente no incluí en esta presentación. Aproximadamente el 20% de Chile continental
el caudal que nosotros medimos corresponde al caudal que aporta el 20% del área de Chile continental. O sea, para el 80% restante no tenemos idea cuánta agua, no estamos midiendo cuánta agua superficial se produce, ¿ya? Entonces, en esa misma línea, lo que nosotros hicimos en el balance fue estimar parámetros del modelo, de nuestro modelo hidrológico, entendiendo que el parámetro son los coeficientes en tus ecuaciones. Esos son los parámetros. Son coeficientes que uno debe ajustar para eventualmente hacer el match entre observación y simulación, ¿ya? Para cada una de nuestras cuencas en régimen natural, ¿ya? Por ejemplo 100, ajustamos parámetros y posteriormente utilizamos principios de similitud para transferir parámetros desde cuencas con información hacia cuencas donde no teníamos información, ¿ya? Y ahí entra un concepto súper importante que es similitud, ¿ya? ¿Cómo nosotros definimos que dos cuencas son similares, ¿ya? Y existen básicamente tres tipos de similitud, ¿ya? Similitud hidrológica, que uno la puede establecer cuando está midiendo caudal a la salida de nuestras cuencas, ¿ya? Existe la similitud climática, que tiene que ver con valga la redundancia, cuán parecido es el clima, ¿ya? Entre dos cuencas, ya sea la precipitación media anual, la estacionalidad, la fracción que cae como nieve, la temperatura media anual, etc. Similitud hidrológica relacionada al caudal, similitud climática y finalmente la similitud física, que tiene que ver con las características fisiográficas de nuestras cuencas, ¿ya? Cómo es la topografía, cómo es la orientación, la pendiente, la cobertura, la vegetación, ¿sí? Entonces, una pregunta, básicamente la pregunta que hizo Harold tiene que ver con un problema de predicción en cuencas no controladas, ¿ya? En la que nosotros, el objetivo es aprender de todas nuestras cuencas. Nosotros en Chile tenemos una diversidad hidroclimática exquisita, o sea, realmente nos permite establecer relaciones, ¿ya? Y aprender cómo se conectan los tres tipos de similitud, ¿ya? Para el objetivo final de transferir información hacia cuencas donde yo no tengo idea de cuánto caudal se produce. Perfecto. Y siguiendo un poco con esto de los modelos, Rodrigo Aldés pregunta si el modelo VIC permite la conexión entre celdas, ¿el modelo se calibra solo en el presente o también con los datos del futuro? Ya, el modelo VIC no, por lo menos la implementación que nosotros utilizamos, no permite conexión entre celdas. Eso es algo que a nosotros nos hubiese encantado explorar, pero los plazos del proyecto del balance eran bastante agresivos, ¿ya? Y ciertamente hubiese ayudado, por ejemplo, a obtener mejores simulaciones en cuencas del norte, ¿sí? Donde todo lo que es el almacenamiento subsuperficial es súper relevante en el ciclo hidrológico, ¿ya? La otra pregunta era respecto a si se puede calibrar un modelo hidrológico en el futuro. En principio, la calibración de un modelo se hace para reproducir lo que nosotros observamos, y el futuro es incierto. Entonces, cuando hablamos de calibración, hablamos siempre de observaciones históricas. Perfecto. Yo creo que a Rodrigo le quedó clarísimo entonces el uso de datos futuros. Sí, o sea, eventualmente se pueden utilizar para, si son datos de modelos climáticos, como les contaba, para hacer proyecciones de cambio hidrológico. Perfecto. Pablo, continuamos con los modelos. A la gente le gustó mucho, mucho esta parte de tu presentación. No, Isabel a mí Drews. también me encanta hablar de modelos, así que... Es súper interesante porque además el poder proyectar lo que tú estás haciendo y tener escenarios posibles te permite también poder adaptar las medidas en el presente. Claro, que esa es otra rama de los recursos hídricos, en todo lo que tiene que ver con el tema de la adaptabilidad, de qué hacer con los humanos. Sí, exactamente. Pero no nos salgamos tanto del tema y Sí, volvamos sí, un poco a las preguntas de nuestro público. Como te decía, Isabel Drews está preguntando sobre los modelos. Si tienen ya. considerado el arrastre de sedimento de los cauces en Chile. El del balance no. No, pero ciertamente hay modelos que simulan esa componente, así como la calidad química de las aguas,
¿ya? Pero no, en el caso del modelo Big no, porque no era el objetivo del balance. El balance es simplemente saber cuánta agua hay y dónde y cuánta habrá, ¿sí? Eso a modo bien grueso, para empezar a escala anual, ¿ya? Y estacional, ¿sí? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero voy a tomar la última pregunta y que te va a sacar un poco del estudio de modelos y de predicciones. Esta ¿Ya? pregunta la hizo Ernesto Suárez Calleja y él te manda saludos desde el Liceo Luis Humberto Acosta del Monte. Ujú. ¿En cuál aspecto cree usted debemos hacer mayor énfasis cuando le enseñamos a nuestros estudiantes sobre la climatología de Chile que nos permitan aportar en la solución del problema climático? ¿Cuáles aspectos de la climatología de Chile? Wow, es una pregunta súper compleja. Yo en realidad no sé si a los niños les enseñan, es en el liceo, ¿cierto? Sí. Ya, yo no sé si les enseñan el ciclo del agua. Eh, Sí. yo creo que algo básico de entender es qué pasa con el agua, ¿ya? Una vez que precipita, saber de dónde viene el agua que nosotros utilizamos. Yo creo que darle un valor a eso es súper importante para tener una valoración nosotros como ciudadanos del recurso que utilizamos, ¿ya? Y de lo vulnerable que puede llegar a ser, ¿sí? Que es el caso de, o sea, uno piensa inmediatamente en el contexto de mega sequía en el que nos encontramos ahora, ¿ya? Donde, bueno, quizá por la contingencia cambió un poco los titulares de la prensa hace un año. Todo el mundo está hablando de la mega sequía, de cuánta emergencia climática, cuánta agua vamos a tener, etc. Es importante en la formación de los ciudadanos tener interiorizado lo que es el ciclo del agua, del concepto, de los flujos, de dónde viene el agua, de los posibles usos que nosotros le damos como sociedad, ¿ya? Ya sea para minería, agricultura, consumo humano, etc. Así tener una mayor valorización del mismo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, es muy importante que todos valoremos cuál es la importancia que tiene el agua, cuáles son los usos que nosotros les podemos dar y también cómo podemos cuidarla. Y para cerrar esta presentación de hoy, Pablo, quiero que puedas compartir algunas palabras finales y que si puedes mencionar si están disponibles los datos estos nuevos datos de balance hídrico y dónde están disponibles. Uf, esa es una buena pregunta para el coordinador de nuestro proyecto. Deberían estarlo, ¿ya? Porque el proyecto está terminado. Al menos los informes del balance deberían estar disponibles en el sitio web de la DGA, ¿ya? En el repositorio. Y bueno, como palabras finales, agradecer a todos quienes se conectaron a ver esta presentación, agradecerles por su tiempo. Espero que les haya servido y que se hayan empapado de este entusiasmo que tenemos, ¿ya? Que somos bastante los hidrólogos e hidrólogas, ¿ya? Y nos dedicamos a estudiar el ciclo del agua, ¿sí? Y mantenerse conectados a los próximos seminarios que vengan con mis otros colegas de la división, ¿ya? Y también recordarles que la presentación del profesor Miguel Lagos va a ser la conexión entre lo que se discutió hoy día y finalmente la demanda humana, ¿sí? Así que eso, muchas gracias a todas y a todos por estar conectados y también a ti, Lucía, por la invitación. Muchas gracias a ti, Pablo. Hablamos de un tema muy interesante que sabemos que a mucha gente está pendiente de esto y que nos va a servir todo lo que nosotros podamos haber aprendido contigo hoy día. Bueno, con esto damos cierre a este webinar donde conocimos todos estos nuevos temas sobre la cantidad de agua que vamos a tener disponible en nuestros ríos en el futuro junto a Pablo Mendoza. Antes de irnos, quiero invitarlos al próximo webinar sobre recursos hídricos y medio ambiente, que se realizará el jueves 28 de mayo en este mismo horario. Este tercer webinar estará a cargo de James McPhee,
y abordará los cambios recientes en la nieve y glaciares de Chile Central y cuáles son las proyecciones futuras. Ahora sí, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión de los seminarios de recursos hídricos y medioambientes, organizado por el Departamento de Ingeniería Civil y por el Parexplora RM Sur Poniente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hasta la próxima.